Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Buenas noches. La noticia está con el dramático e increíble empate de Colombia frente a Ecuador por la eliminatoria del Mundial de Qatar. Cuando se creía que el equipo de Rueda había ganado el encuentro, en el último aliento, el VAR impuso su ley y anuló el gol de Yerry Mina. Colombia mostró un pobre nivel futbolístico y ya son muchos los que se preguntan si no es hora de que James Rodríguez regrese. Titulares en esta emisión de Redman Noticias. ¿Es posible un racionamiento de energía por crisis de Hidroituango? El ministro de Minas y analistas lo descartan por ahora. Bogotá asfixiada por las basuras. Habitantes se quejan de la crisis. Desde hace 20 días no la recogen en las localidades de Kennedy y Fontibón. La capital de la República, de regreso a la normalidad, habría 100% de aforo en diciembre, si el 70% de la población se vacuna contra el COVID-19. Así lo aseguró la alcaldesa Claudia López. Niñas entre los 3 y 4 años habrían sido abusadas en un hogar comunitario de Pereira. El ICBF ordenó el cierre inmediato de la unidad de servicio. Heroica acción de un policía que compraba empanadas en una panadería de Bogotá. Coincidencialmente estaba en el lugar y evitó el robo a 7 personas. Como si hubiera caído nieve, granizada por la tarde en Bogotá dejó estas sorprendentes imágenes. En varios sectores hubo emergencias e inundaciones. El regreso de Adele a la música. La estrella británica presentó su nuevo sencillo y enseguida enloqueció a las redes sociales. Comienza Red Más Noticias. Pues la noticia no es otra que el empate que ha logrado, imagínense Carlos, Colombia frente a Ecuador cuando necesitábamos ganar. Sufrido empate, al final creíamos que teníamos asegurada la victoria, pero cuando en un momento bendecíamos al VAR, a los minutos estábamos echándole pestes a ese VAR que nos quitaba esa victoria. Complicada la situación de Colombia, esta empatitis aguda nos tiene un poco dolidos con esta eliminatoria, no se meten los goles, el medio campo no funciona y muchos se preguntan, James Rodríguez. Carlos, buenas noches. Panorama desolador, ¿no, Jenner? Por lo que vemos y por el buen análisis, hay que decir, oye, se te ve buena mano como analista deportivo, hay que decirlo, y de fútbol. Y creo que has pegado en el clavo, sobre todo en varias cosas. Falta de juego, falta de ocasiones. Colombia como que está pasando ese bache mental y de fútbol, no estamos llegando y eso se está viendo reflejado en que llevamos ya 3 empates seguidos a 0, que la verdad eso te penaliza y bastante. Decíamos también en las últimas jornadas, punto de oro contra Uruguay, punto de oro contra Brasil. Este no. Lo de hoy ya no es punto de oro. No, y es más, te puedo decir una cosa, los 2 puntos de oro, si hoy ganábamos eran puntos de oro y realmente lo hacían valer. Claro. Si no ganábamos hoy realmente valen poco y esa es la sensación con la que nos hemos quedado. Al final esa es la situación triste de Colombia, que nos hemos estancado en la tabla, aunque sigamos ahora por lo menos un puesto por encima de donde hemos empezado hoy. Hay que esperar, eso sí, al partido de Brasil contra Uruguay, pero hasta el momento es una sensación demasiado amarga por esa empatitis que tenemos y vamos a ver esas ocasiones que hemos tenido en este partido, porque por lo menos las ocasiones han llegado y Colombia ha tenido las oportunidades en este partido, pero finalmente la suerte no estuvo de nuestro lado. Pero nos vamos ahora también para Cali, donde tenemos a nuestro compañero Alejandro Muñoz, que precisamente está con un exfutbolista bastante reconocido, Edison Mafla, que nos habla también de todas estas impresiones del partido. Alejandro, ¿cómo han visto ahí este empate de Colombia? Hola, muy buenas noches para usted y para toda la audiencia de Red Más Noticias. Miren, hoy los estamos saludando desde el barrio Villas de Veracruz, aquí en el norte de Cali, precisamente porque aquí hay un grupo de amigos que disfrutaron este partido bastante sufrido, pero me acompaña Edison Mafla, él es exjugador y además un experto en fútbol. Bueno, iniciemos haciendo un análisis. ¿Cómo vio en general el partido y los jugadores hoy en la selección? Buenas noches, Alejandro, para usted y para todos los televidentes. Un partido difícil, duro, porque Ecuador sabemos que se paró bien en la cancha.
Los primeros minutos vimos que apretó mucho a Colombia, Colombia no se encontró con su fútbol, pero también hay que darle mérito grande que Ecuador jugó muy bien y sobre todo el portero que salvó una jugada importantísima de Colombia. Por ejemplo, el tema del arbitraje, ¿qué decir de lo que pasó hoy? No, yo creo que la jugada del penalti a favor de Ecuador fue muy clara, que fue fuera de lugar, y la jugada de Colombia, claro, también que le pegó en la mano a Jerry Mina y es claro, yo creo que fue justo el empate por lo que se vio en los 90 minutos. Bueno, el jugador destacado de todos estos 90 minutos, ¿quién? ¿Cuál sería? No, yo creo que el portero de Ecuador estuvo muy bien, un arquero con mucha experiencia que no venía tapando el anterior partido, lo tapó otro portero y se vio la experiencia, la capacidad que tiene y por eso sacó el arco en cero. De Colombia, ¿a quién destacamos? No, es como siempre, ¿no? A Barrios y sobre todo a Espina, que siempre nos salva. Bueno, ¿y usted cómo ve de ahora en adelante lo que se viene para la selección? ¿Podemos alcanzar, podemos llegar? ¿Cómo lo ve? Es difícil, pero Colombia tiene un excelente equipo, tiene un grupo de jugadores muy maduros, con mucha experiencia, y esperar que lo que se venga, tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos para poder clasificar. Bueno, él es Edison Mafla, estamos aquí precisamente en el norte de Cali, donde estamos reunidos apoyando a la selección Colombia. Nos despedimos desde la capital vallecaucana, Alejandro Muñoz, Redman Noticias. Buenas impresiones que teníamos ahí del exjugador Edison Mafla y sabia sobre todo, acertaba también con mucho que estábamos diciendo. Salvador hoy de nuevo también Barrios y Salvador de nuevo Jenner otra vez. Ospina, esa es la triste realidad, pero son los jugadores que nos han salvado en los últimos partidos. No hay nada que hacer. Yo le tengo unas preguntas rápidas. Juan Fernando Quintero, ¿para usted dio la talla? Hoy no dio la talla y evidentemente tampoco lo dio en el último día, y creo que estamos viendo también esa tendencia, que el técnico como que lo está poniendo en las primeras partes, sabemos que él es más un revulsivo, que no le da tanto el físico y sobre todo lo que estábamos viendo, al final el calor de Barranquilla les está asfixiando a todos. ¿Por qué no probar con Juan Fernando Quintero en la segunda mitad, como están hablando muchos? Igual que hoy cambió también un poco la opción con Era, Duan Zapata y Falcao, lo mismo podría haber hecho con otro jugador también ahí. Cierto es que hoy nos ha sorprendido cuando ha puesto a Cuadrado, que era en la posición donde ha jugado Quintero, precisamente era donde suele jugar Cuadrado, y ha retrasado a Cuadrado al lateral. Nos ha sorprendido hoy con esa alineación Rueda, muy ofensiva, pero al final el volumen de juego sí que no ha llegado y por ahí falta evidentemente el talento. Si había un técnico o si hay un técnico que conoce a Colombia, ese es Gustavo Alfaro. Ese duelo táctico se lo ganó Alfaro Rueda. Te puedo decir que claramente. Además, yo creo que hay momentos del partido donde se nota, y creo que todos lo han visto, que a Colombia le costaba avanzar, le costaba crear juego. Bueno, delante había un rival que también está haciendo muy bien las cosas, y hay veces que no es solo que uno tampoco tenga su día, también hay un rival que también sabe hacer muy bien el trabajo, y hoy es lo que ha hecho muy bien Ecuador. Ha sabido tapar muy bien las líneas de pase de Colombia, la ha sabido contener muy bien en esa zona de creación del centro del campo, y por eso es que se veía una Colombia que no tenía inventiva, no tenía creatividad. Se le veía que llegaba a un punto donde se chocaba básicamente contra un muro y parecía que no encontrábamos el hueco por ninguna parte. Pues bien, en eso gran parte de culpa ha tenido evidentemente el profe Alfaro, que ahí ha sabido detener muy bien esa zona de juego y esa zona de creación de juego de Colombia, y por eso se ha reflejado. La verdad, nos hemos atascado en esa zona y ha costado bastante. Y la otra gran pregunta, todo el mundo en redes está opinando. ¿Hace falta el señor James Rodríguez en esta selección? Evidentemente, Jenner. Yo creo que esa es la pregunta y es que es el punto donde todos van a ir. Hace falta a James, y eso lo podemos decir, pero con un atenuante. James no. Hay que decirlo claramente, y eso te lo van a decir todo el mundo, por lo menos todos los expertos. Queremos a James y queremos al James del mejor nivel. El que pide Rueda, el del 500%, el que esté realmente del James que conocemos. Pero tampoco podemos decirle ahora a James que vuelva a la selección si no está jugando en el Al Rayyan. Con lo cual eso hay que aclararlo también. Es decir, sí, queremos a James, pero el James que está bien y no el James que no juega en el Al Rayyan. Evidentemente la selección necesita su fútbol y sobre todo esa creatividad que tiene en una zona donde su inventiva como hoy se veía que hacía falta, que necesitamos un jugador con una chispa diferente, que metiera ese último pase sobre todo a los delanteros, que al final los tienes que surtir de balones, les tienes que surtir de ocasiones. Hace falta James evidentemente, pero como decimos, con un atenuante. El buen James y el James que recordamos. Sí. Este James del Al Rayyan no. Si James comienza a jugar en el Al Rayyan para la próxima convocatoria, independientemente de que se empiece a acomodar en un fútbol que le es ajeno, ¿hay que convocarlo? Pues evidentemente, Jenner. De hecho lo hablábamos ya también en la última, si no te acuerdas, en la última triple fecha, ya decíamos, oye, si James empieza a jugar, empieza a tener minutos ahí en Arabia, pues es muy probable que pueda venir. De hecho estábamos esperando que pudiera debutar ya con su equipo antes de esta situación, pero veíamos que tenía esos problemas musculares. Ojo, y lo volvemos a repetir, queremos al James que está bien, pero es que es un James que lleva un mes incluso también lesionado. Lo ha dicho su entrenador, lo decía también Benítez antes, o sea, es un James que físicamente no está bien y hay que tenerlo bien físicamente. Evidentemente,
si empieza a jugar ahí con el Al Rayyan, pues seguramente se le abre la puerta a la selección, y lo reconoció hasta incluso Reinaldo Rueda, le ha dicho que en cuanto esté jugando va a venir, juegue donde juegue y en el país en el que esté. La prueba de ello lo teníamos hoy. Cuéllar también está en el fútbol árabe y mirad cómo tiene continuidad por lo menos en esa liga y está jugando con la selección. Si lo hace Cuéllar, no lo va a hacer James, evidentemente. En nuestras redes sociales, en Twitter, @Red Más Noticias, en Instagram, @Red Más Noticias, en Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Muy bien, cambiamos de tema. Desde Antioquia llegan las reacciones a lo que está pasando con el proyecto de Hidroituango. Ayer no se conocieron detalles de la reunión en la Casa de Nariño, pero hoy el alcalde de Medellín sí se refirió al tema. Esto dijo. Por ejemplo, los túneles de conducción tienen unos blindajes que valieron 150 millones de dólares, no los cubre, que hubo que ponerlos por la contingencia. No cubren las obras subacuáticas, 90 millones de dólares, esos son cerca de 400.000 millones de pesos. No cubre la estabilización de la montaña, que son cerca de 2 billones de pesos. Todo en total suma cerca de 4 billones de pesos que no cubre la aseguradora, y por eso cada vez que se dice que eso lo cubre la aseguradora están engañando a la ciudadanía. Pues frente a la crisis que hay en Hidroituango, con 2 empresas constructoras en reorganización y enfrentamientos entre el alcalde y EPM con políticos y constructores, se comienza a hablar de la posibilidad de un razonamiento. El ministro de Minas no cree que esa posibilidad se dé por ahora. Hay suficiente soporte para generar la energía que se necesita. En este momento no hay absolutamente ninguna probabilidad de que haya desabastecimiento de energía. Yo por eso he estado muy sorprendido. Tenemos los embalses en máximos históricos. Han estado por encima del 85% en los últimos 3 meses, que es algo que no veíamos desde 1987. El año pasado, en el año 2020, durante la pandemia, por el contrario, tuvimos una sequía que se extendió. Yo no vi absolutamente a nadie hablando de desabastecimiento de energía. Y ahora que tenemos los embalses a tope, en un 85%, veo muchas preguntas de desabastecimiento. No hay ningún riesgo de desabastecimiento en este momento. Y frente a esta crisis, ahora también se vincula a la Contraloría como una de las causantes de esa situación. El Contralor se defiende y dice que lo único que hace es cumplir con sus obligaciones. Aquí la fiebre no está en las sábanas. Aquí el problema existe porque hubo una problemática en ese proyecto. Ahí lo que necesitamos efectivamente es que se resuelva, pero no le echemos la culpa a un organismo de control, porque el organismo de control lo que está cumpliendo es su función constitucional, no estamos haciendo otra cosa distinta. 6 días después de que 2 menores de edad fueran asesinados en Tibú por disidencias de las FARC, el general Jorge Luis Vargas, director de la policía, indicó que se han adelantado varias pesquisas e investigaciones en el lugar de los hechos. Las autoridades además buscan determinar si fueron reales las denuncias de los ciudadanos, quienes afirmaron que el día de los hechos la policía no llegó a tiempo para impedir que los guerrilleros se llevaran a los niños. Inteligencia ya tiene algunos perfiles de quienes habrían cometido el homicidio de los menores. Se le dio instrucciones al inspector general de la Policía Nacional para que se desplazara también a esa ciudad. Tuvo reuniones con la alcaldía, con líderes, con los mismos policías, y ya hemos iniciado investigaciones para dar claridad, y hablo de investigaciones disciplinarias, para dar claridad y verificar si hubo alguna falla en el servicio, en el ánimo de tomar las decisiones correspondientes. Después de 53 horas, las autoridades aún no logran retirar 2 buses cargados con explosivos y que mantienen bloqueada la vía hacia el centro del país. La situación ha impedido el paso de alimentos. Los vehículos fueron instalados por las disidencias de las FARC y las fuerzas militares pues no han desactivado los artefactos por el temor a que en la vía haya sembrados otros petardos. La situación ha provocado que el abastecimiento de productos que llegan a Bogotá y a otras partes del país se encuentren estancados. Se tuvo conocimiento a través de fuentes abiertas sobre la vía Tama-Arauca. Se estarían ejecutando 2 hechos de perturbación vial en el sector de las 3 cruces del municipio de Arauquita. De inmediato, tropas de la Fuerza Tarea Quirón, a través del Batallón Especial Energético y Vial número 16, desplegó un amplio dispositivo de seguridad con el propósito de verificar la situación que se presenta sobre estos sectores.
Volvemos. El megaoperativo que se llevó a cabo de manera simultánea en 47 establecimientos carcelarios a nivel nacional, que fue organizado por el IMPEC, dejó en total la incautación de 3.559 elementos ilegales y una gran cantidad de estupefacientes. Específicamente se incautaron 756 celulares y 2.000 accesorios para teléfonos, 792 armas blancas, 392 litros de licor, 1.956 gramos de marihuana, 3.254 de cocaína y alrededor de 10 millones de pesos en efectivo. Además, varias libretas con nombres y números de contactos de personas a las cuales presuntamente estaban extorsionando. Estos operativos se seguirán haciendo de manera regular, porque de esta manera buscamos reducir la delincuencia en nuestro país. Entre las cárceles intervenidas se encuentran Valledupar, Cartagena, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Santa Marta, Riohacha y La Picota en Bogotá, entre otras. Esos acervos probatorios, como elementos incautados, pasarán a la cadena de custodia establecida por la Fiscalía General de la Nación, para dar continuidad a las respectivas investigaciones, según sea el caso. Llamó la atención de las autoridades las nuevas modalidades que utilizan los internos para ocultar de la guardia este tipo de elementos y sustancias ilícitas, como fue el caso de Bogotá, en donde en tuberías externas a las celdas encontraron 16 teléfonos celulares. A estos operativos se sumó el anuncio de la investigación que se abrió por las amenazas que alias Tommy Masacre hizo al director del IMPEC. Mi función es servirle al país. Aquí uno no vive de miedos y aquí tenemos que ser contundentes. Si hoy somos funcionarios públicos, debemos servirle a lo que se requiere al país, y eso es lo que estoy haciendo. Alias Tommy Masacre, de origen venezolano, fue el responsable del homicidio de 3 personas en la costa caribe. Además, en varias investigaciones lo señalan como el autor material de varios homicidios selectivos y extorsiones que ordenó desde la cárcel, razón por la que fue recluido en una celda de máxima seguridad de la cárcel La Picota en Bogotá, en donde está vigilado 24 horas los 7 días de la semana. No cesa la ola de inseguridad en Bogotá. Esta vez un policía evitó un robo masivo en una panadería del oriente de Bogotá. Las autoridades continúan la búsqueda de las bandas que tienen azotado el comercio de la ciudad. Eran las 7:20 de la noche cuando 3 delincuentes armados ingresaron a una panadería del barrio Belalcázar, localidad de Teusaquillo. El primero esculca a uno de los comensales, va por su celular. De un momento a otro cliente de chaqueta azul desenfunda una pistola. Los otros 2 delincuentes de chaqueta roja y saco gris no tienen alternativa que salir corriendo. El hombre de la chaqueta azul resultó ser un policía que compraba empanadas en el lugar. Su acción evitó que 7 personas fueran hurtadas. Sin embargo, los delincuentes alcanzaron a escapar. Con versiones de los testigos y cámaras de celular, no solo del establecimiento, sino también del vecindario, la policía trata de capturar a los responsables. No para la inseguridad. El Partido Comunes, integrado por excombatientes de las FARC, propició una audiencia en el Congreso para escuchar a policías y militares en retiro que quedaron con alguna discapacidad por cuenta del conflicto armado. En un emotivo encuentro en el Congreso, ex-FARC, que hoy están en la política, escucharon a exintegrantes de la Fuerza Pública y sus familias, quienes hablaron sobre las secuelas de la guerra. Me mataron mi único hijo y duele. Y duele porque tanto el Estado, la institución y los mismos, los firmantes del acuerdo de paz hicieron daño. Nos causaron mucho daño sin saber quién eran estos muchachos, hijos de campesinos, hijos de pobres. Las víctimas denunciaron que pese a haber luchado por la defensa del país, se sienten abandonados por el Estado. Para nadie es un secreto lo difícil que fue la vida de los soldados en medio de la guerra. Yo soy un héroe de la patria a quien le sirvo con amor. Sin embargo, estoy sufriendo el abandono de las instituciones a quienes obedecí. No he sido pensionado, no tengo una salud digna, no tengo una vivienda digna tampoco, ya que mi familia ha sufrido también por parte de mi enfermedad. Uno de los daños colaterales que ha sufrido mi familia es la pérdida de la vivienda por parte de mi papá. Él se dedicó a darme la
la salud a mí porque pues el Estado me la negó. Carlos Antonio Lozada aseguró que la reconciliación pasa por el reconocimiento de quienes fueron sus adversarios en la guerra. Por eso, muchísimas gracias a ustedes por su generosidad, por habernos aportado esos relatos, por hacer escuchar su voz, que es la voz de miles y miles de colombianos y de colombianas que han padecido el conflicto en carne propia, de sus familiares. Comunes anunció que trabajará en un proyecto de ley para que policías y militares en retiro con alguna discapacidad reciban atención del Estado. La Policía Nacional está adelantando un plan de seguridad en las principales ciudades para los viajeros en esta semana de receso. Los controles se adelantan debido a la proliferación de páginas de turismo sexual que ofrecen servicios en esta temporada. 123 víctimas este año han sido identificadas por el delito de trata de personas en lo que desafortunadamente se ha denominado el turismo sexual. Se han capturado a 33 victimarios, 33 delincuentes que han abusado especialmente de niños, niñas y adolescentes. Hacemos el llamado a todo Colombia, a todos los gremios, empresas privadas, hoteles, denuncien, díganos, sobre todo en esta semana de receso. Un juez de Bucaramanga condenó a 4 años de prisión a Daniela Botina Ocampo, alias La Barbie, señalada cabecilla de una red que engañaba a mujeres con falsos trabajos de modelaje para explotarlas sexualmente en China. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostró que la mujer era la encargada de recibir a las víctimas en Asia, en donde les retenía los documentos de identificación y las obligaba a pagar con servicios sexuales cuantiosas sumas de dinero por manutención y alimentación. Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, alias La Barbie aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. Alias Barbie fue capturada en Cali en septiembre del 2020 junto con otras 5 personas, entre ellas su mamá, quienes también integrarían la estructura criminal. La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley. Y fíjense ustedes este insólito caso en Cali. Un hombre disparó a muerte contra 2 asaltantes y luego se entregó a las autoridades. Lo que sería un hurto a mano armada terminó en una tragedia. Lo que nunca imaginaron los delincuentes es que su víctima les ocasionaría graves heridas luego de robar sus pertenencias, en un hecho que se registró en la calle 13 con carrera 53 en el barrio Santa Anita, al sur de Cali. Aparecen por porte ilegal de armas, aparecen con antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes. En el momento que ellos reciben las heridas, inmediatamente abordan un vehículo y allí son llevados al centro asistencial. Allí pues se le presta el auxilio por parte de los médicos, pero desafortunadamente también fallecen. La obligación médica pues es realizar todos los procedimientos que le realizaban en ese momento a estas personas. Una vez llegaron las autoridades hasta el lugar, el victimario entregó el arma con la cual ultimó a los sujetos. La policía señaló que tenía todos los permisos legales para poder portarla. Sin embargo, el caso quedará en manos de los entes correspondientes de investigación. En la primera emisión de Red Más Noticias hablamos con el alcalde de Necoclí sobre la crisis social generada por la ola de migrantes que buscan cruzar la frontera con Panamá. El mandatario reveló que el flujo migratorio ha bajado considerablemente y que ya es posible pensar en un plazo razonable para conjurar esta problemática. El flujo de salida sigue siendo el mismo, son los mismos 500 migrantes diarios hacia Panamá. Tenemos ya represado, ha bajado también considerablemente, pensamos que pueden estar por entre 14 y 15 mil migrantes, que es el punto crítico de Necoclí hoy. Si Panamá nos permitiera sacar 1000 diarios, yo pienso que en 15 días ya estaríamos sin un migrante en Necoclí. Y una fuerte granizada cubrió de blanco varios sectores, especialmente del suroriente de Bogotá. Fabián Forero, buenas noches. Usted está en el barrio Contrisur. Situación de esta granizada.
Así es, Jenner y televidentes, nos encontramos exactamente en la carrera 10C con 30. Este es el barrio Country Sur, el parque principal, y ustedes pueden ver cómo en este momento pues los vecinos están aquí como un espectáculo inusual de la nieve, el granizo que cayó en esta zona de Bogotá, y me encuentro con doña Marta Nieto. Doña Marta, usted es habitante aquí del barrio Country Sur. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Usted tuvo alguna afectación por esta fuerte granizada? Sí, señor, en las horas de la tarde cayó un fuerte aguacero lleno de muchísimo granizo. En mi casa pues se rompieron algunas tejas por el impacto, se nos inundaron las canales, nos tocó sacar agua, sacar mucho granizo, y pues ustedes pueden ver cómo quedó el parque. No solo nosotros fuimos afectados, sino la gran mayoría de la comunidad. Gracias, doña Marta. Mire, el reporte oficial, Jenner y televidentes, del IDIGER es que 9 árboles se cayeron en diferentes localidades de Bogotá y que 10 viviendas resultaron inundadas también en diferentes zonas de Bogotá. También han asegurado pues los organismos de socorro y las autoridades que uno de los puntos pues más complicados fue el sector del 20 de julio, el portal del 20 de julio, donde hubo una gruesa capa de hielo que impidió la salida de los buses articulados de Transmilenio, y también pues dejó atrapados algunos automóviles y algunas motos que se encontraban en este lugar. La granizada también afectó el sector de Teusaquillo, el sector de Chapinero, especialmente la carrera 13 con calle 45. Con estas imágenes, como pueden ustedes observar, del barrio Country Sur, aquí en el sur de Bogotá, nos despedimos. En este momento ustedes ven, no hay paso de vehículos por esta zona, y vamos a estar muy atentos al reporte que dan las autoridades sobre esta granizada fuerte en varias partes de Bogotá. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Desde el barrio Country Sur, granizada que afectó varios sectores en la capital, pero para otros, como ven en las imágenes, motivo de fiesta porque parece que se adelanta la Navidad. Gracias, Fabián. 7 de la noche, 31 minutos, pausa, y al regreso les vamos a contar el llamado que está haciendo el Ministerio de Educación a 7 departamentos para que se avance rápidamente en la educación de infraestructura en sitios de educación pública para poder regresar como se debe a la presencialidad. Ya les contamos. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Red Más Noticias. En Instagram, @Red Más Noticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FENALCO renovaron el acuerdo de autorregulación y compromiso del comercio colombiano, que serán el soporte de los días sin IVA. Se busca enviar un mensaje de confianza a los ciudadanos para esas jornadas de descuentos y establece los protocolos de bioseguridad que se deben implementar. De acuerdo a FENALCO, el 44% de los establecimientos abrirán desde las 7 de la mañana. El 38% mantiene horarios normales y el 7% está dispuesto a abrir desde las 5 de la mañana. Es una medida para fomentar el consumo, reactivar la economía y apoyar particularmente al sector del comercio colombiano. Estos 3 días están incluidos, como les comentaba, en la Ley de Inversión Social aprobada por el Congreso de la República. Para que de esta manera podamos ofrecerle a los colombianos pues días sin traumatismos y ajustados a la ley en materia de guardar los protocolos de bioseguridad que hoy están consagrados en la resolución 777 de junio del presente año. El Ministerio de Educación hizo un nuevo llamado para que al menos 7 departamentos redoblen esfuerzos en la adecuación de sus instituciones educativas, con el fin de lograr un retorno a la presencialidad del 100% de los estudiantes. Pese al llamado que viene realizando el Gobierno Nacional para que se dé en su totalidad el retorno a las aulas bajo presencialidad y a los avances en la vacunación de población docente, personal administrativo de instituciones educativas y menores de edad entre los 12 y 17 años, aún serían cerca de 2.690.000 los niños que siguen sin presencialidad. Vamos avanzando, estamos en el 93% de las instituciones del país, falta un 7%. Ese 7% requiere de las inversiones cuyos recursos ya fueron girados a los entes territoriales.
territoriales para culminar las adecuaciones. Si lo miramos por el lado de la matrícula, que es supremamente importante, vamos en 7.300.000 niños. Definitivamente nos faltan 2.690.000. El Ministerio de Educación asegura que en algunos departamentos no se ha dado la presencialidad por falta de alistamiento de la sede especial giro de recursos. En la costa, a departamentos como Magdalena inició hace muy poco y departamentos como Córdoba, Sucre y Cesar redoblar esfuerzos. Tienen todas las condiciones para culminar el alistamiento y lograr estar listos para que todos los niños tengan ese derecho. No es porque sea una política de gobierno, es un derecho de los niños donde todos tenemos que sumarnos, gobierno nacional, gobiernos locales, ciudades. Santa Marta también inició hace muy poco, departamentos como el Bichada, que siga avanzando a mejor ritmo, y un llamado también a Buenaventura, a Barranca, que requieren también hacer esfuerzos para mejorar el número de niños que asisten y generar, digamos, muy buen diálogo con padres de familia. Y es que la no presencialidad estaría generando afectaciones en el desarrollo y aprendizaje de los menores. Sabemos que cada día que pasa hay una afectación sobre sus procesos de aprendizaje, sus procesos de desarrollo integral. Y ya no podemos mencionar ni que no hay los recursos, ni que no está la política, ni que no hay la orientación y el apoyo técnico. Es decisión de las entidades territoriales y ese es el compromiso. Justamente estaremos deliberando los días miércoles y jueves en el Foro Educativo Nacional de la importancia del retorno y de lo que viene después del retorno. La meta es lograr el retorno del 100% de los estudiantes a las aulas bajo presencialidad. Y el distrito dio a conocer las medidas que se tomarán para el clásico capitalino de este domingo entre Millonarios y Santa Fe. El aforo máximo del estadio será de 17.500 personas y estarán habilitadas las tribunas oriental y occidental. Las tribunas sur y norte van a estar cerradas por los actos de violencia de septiembre en el partido Santa Fe Nacional. Tampoco se permitirá el ingreso de hinchas de Millonarios, ya que Santa Fe funge como local en este partido. Para el ingreso al partido, las personas tendrán que hacer registro biométrico y habrá un operativo en las zonas aledañas al estadio con cerca de 700 miembros de la policía para evitar barras en los alrededores del estadio. También se evalúa un espacio para que los hinchas vean el partido en un lugar alejado de las inmediaciones del estadio. Un llamado a toda la comunidad futbolera. Vivamos el fútbol como lo que es, una fiesta deportiva. No enfoquemos el seguimiento a un equipo o a otro para generar inconvenientes, para generar problemas que puedan causar afectación a la integridad de unos o de otros. Noticias del mundo con la Organización Mundial de la Salud, que alertó sobre un brote de fiebre amarilla que se estaría presentando en Venezuela. La alerta se emite después de que fueran identificados al menos 7 casos mediante pruebas de laboratorio a finales de septiembre, de los cuales 6 serían de personas no vacunadas contra esta enfermedad. Ante el brote, la OMS pide aumentar la cobertura en vacunación contra la fiebre amarilla, especialmente en quienes viven en zonas amazónicas. De igual forma, también entre indígenas, inmigrantes y personas vulnerables que habiten en espacios urbanos densamente poblados. Al menos 20 presos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional padecen COVID-19, luego de que se aplicaran pruebas PCR a todos los detenidos tras la muerte del general Raúl Baduel. 3 de los contagiados son los activistas de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García. En las últimas horas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que pedirá a la ONU la exhumación y la autopsia del general Baduel, una petición que también hizo Estados Unidos. La reciente muerte del preso político venezolano Raúl Baduel recuerda al mundo las condiciones deplorables y peligrosas que enfrentan los presos políticos venezolanos bajo la custodia del régimen de Maduro. Llamamos a un examen independiente para confirmar la verdadera causa de la muerte. Y fue revelada la identidad del atacante de Noruega, quien con arco y flecha mató a 5 personas. Con 37 años estaba en la lista de personas que preocupaba por su radicalización tras convertirse al Islam. Se sabe que en el año 2012 fue condenado a 60 días de prisión condicional por robo y posesión de drogas. Él es Espen Andersen, el danés de 37 años y atacante de Kongsberg. Converso al Islam, asesinó a 5 personas. ¿Y Norge? El perpetrador es un ciudadano danés de 37 años residente en Noruega. La policía ha estado en contacto anteriormente con el hombre como resultado de preocupaciones anteriores relacionadas con la radicalización. No tuvimos ningún informe sobre él en 2021, pero sí antes.
Kongsberg, una pequeña ciudad que tal vez jamás imaginó ser víctima del terrorismo. Estoy en shock. No puedo creer que esto haya pasado en un pueblo pequeño como este, un pueblo de 20.000 habitantes. Sus residentes aún no salen del asombro. Se siente como una mierda. Conozco a algunas de las personas y conocían al tipo que me dicen que lo hizo. Simplemente se siente terrible. Y es así como recuerdan al atacante algunos de sus vecinos. Una persona de pelo corto, su cara siempre estaba preocupada, serio, sin sonrisa, nada en la cara, sin una mirada amistosa, como enojado, siempre lo vi solo. Autoridades creen que el atacante tenía más armas y aún falta por conocerse los cargos que enfrenta. Mis pensamientos están con ustedes y los afectados, los que fallecieron, los heridos, los que están en shock por el monstruoso acto que ha marcado esta ciudad. Tras el arresto, el atacante aseguró haber perpetrado la masacre. Sus víctimas fueron 4 mujeres y un hombre entre 50 y 70 años. El panel de expertos le recomendó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el refuerzo de la vacuna de Moderna al menos 6 meses después de la segunda dosis para personas mayores de 65 años. Mañana este panel de expertos va a analizar una eventual segunda dosis de Johnson & Johnson. Creo que tenemos todos los resultados de los 19 miembros votantes y los leeré en voz alta para que conste. La eficacia de las 2 primeras dosis de Moderna se mantiene y aún el panorama no estaba claro sobre la necesidad de una dosis de refuerzo. Así que tenemos un voto unánime, 19 de los 19 votos a favor, y eso concluye una parte de la votación. La recomendación es la dosis de refuerzo de Moderna por lo menos 6 meses después de la segunda inyección y por ahora en casos particulares para mayores de 65 años o adultos con condiciones médicas específicas, también para personas que tienen un trabajo de alto riesgo. No es obligatorio que la FDA acepte esta recomendación que generalmente siguen y en las próximas horas el turno de evaluación será sobre la segunda dosis de Johnson & Johnson. Por ahora la prioridad sigue siendo que las 66 millones de personas que no se han puesto ni la primera dosis lo hagan. El plan que presenté en septiembre está funcionando. Vamos en la dirección correcta. Tenemos un trabajo crítico que hacer y no podemos darnos por vencidos ahora. Les pido a todos los que no se han vacunado, que se vacunen. Así es como dejaremos atrás esta pandemia. El presidente Biden asegura que empiezan a verse los frutos, pero aún hace falta. Durante las últimas 2 semanas, la mayor parte del país también ha mejorado. Las tasas de casos están disminuyendo en 39 estados y las tasas hospitalarias están disminuyendo en 38 estados. Si la FDA autoriza oficialmente estos refuerzos, el Comité de Expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades deberá anunciar su decisión la otra semana. Tragedia en Taiwán, al menos 46 personas muertas y más de 40 heridos dejó el incendio en un edificio para personas con discapacidad y adultos mayores. Las llamas empezaron a las 3 de la mañana, mientras todos dormían. Por ahora las autoridades apuntan a que el incendio fue provocado en la torre de 13 pisos, que además dificultó la rápida salida de los residentes por su condición de discapacidad o por su avanzada edad. Bajé porque escuché algunos gritos, pensé que era alguien peleando y resultó ser un incendio. Una protesta muy violenta tuvo lugar en Beirut. Al menos 6 personas murieron y unas 30 más resultaron heridas. La manifestación fue convocada para exigir la destitución del investigador de la explosión que tuvo lugar en el puerto el año pasado. El ejército libanés tomó las calles para tratar de contener los tiroteos que causaron pánico en la población. Los habitantes de Beirut vivieron momentos de pánico luego de que disparos, explosiones e incendios tuvieran lugar cerca del Palacio de Justicia, donde los manifestantes exigían la destitución del juez encargado de la investigación de la explosión en el puerto de la ciudad ocurrido el 4 de agosto de 2020.
La manifestación había sido convocada por el grupo terrorista Hezbollah y sus partidos aliados. El crimen fue utilizar armas para disparar a la gente. Ese es el problema principal y no tiene nada que ver con la protesta. Esta manifestación pacífica ha sido organizada previamente por abogados y élites que tienen cierta demanda en relación con la política u otro tema que todos conocen. Los francotiradores estaban apostados en edificios desde donde usaban pistolas, fusiles y granadas propulsadas por cohetes. Tras la crítica situación, el ejército se desplegó en la zona y movilizó patrullas para dar con los tiradores. La paz civil entre el pueblo libanés dentro del territorio libanés es uno de los asuntos más sagrados. La paz civil no debe verse comprometida. Destacamos la importancia de tomar las medidas necesarias para mantener la paz civil, empezando por el control de las fuerzas militares en el terreno y tomando todas las medidas de seguridad necesarias, incluidas las detenciones. Hezbollah y sus aliados aseguran que el juez está politizando la investigación. Sin embargo, la población atemorizada denuncia la estrategia de intimidación y violencia del grupo para evitar rendir cuentas por los crímenes cometidos y perder su dominio político y financiero. Nos vamos ahora para Italia. A partir de mañana viernes va a regir el pasaporte COVID para todos los trabajadores del sector público y privado del país. Al menos 23 millones de trabajadores tendrán que mostrar en sus trabajos el carnet de vacunación, un documento que certifique haber superado la enfermedad o haber dado negativo en una prueba PCR. Quien no presente el pasaporte sanitario no podrá realizar sus labores, será suspendido y no podrá cobrar los días que no trabaje. Huelgas y manifestaciones contra la obligatoriedad podrían marcar la jornada. Al menos hay 4 millones de trabajadores sin ninguna dosis. El fabricante estadounidense de aviones Boeing confirmó que se detectó un nuevo defecto de fabricación en su modelo 787 Dreamliner de larga distancia. Una auditoría de calidad encontró que algunas piezas de titanio no cumplen con la solidez exigidas para estos 787 construidos en los últimos 3 años. Sin embargo, la compañía aclaró que eso no pone en riesgo a la flota de aviones que en este momento está operando en el mundo. Este no es el primer incidente concerniente a este modelo. Otros defectos de fabricación fueron descubiertos el año pasado en una parte del fuselaje y en el estabilizador horizontal. Al menos 30 personas han muerto en Filipinas y 14 continúan desaparecidas a raíz del paso de una fuerte tormenta tropical por el norte del archipiélago. La mayoría de las víctimas mortales quedaron atrapadas por deslizamientos de tierra o fueron arrastradas por el agua. Casi 200.000 personas han sido afectadas por el temporal, de las cuales cerca de 15.000 tuvieron que ser evacuadas de sus hogares. Las provincias de la isla más poblada de Luzón fueron las más afectadas por la tormenta, que causó daños al sector agrícola por un valor estimado de más de $20 millones. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RedMásNoticias. En Instagram, @RedMásNoticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Comienza aquí nuestra segunda hora de información. Un gusto saludarlos a quienes se conectan en este momento con nosotros. Y la noticia está con ese partido frustrante, si podríamos llamarlo así, de la selección Colombia ante Ecuador. Un partido que había que ganar sí o sí, que era ganable además, pero bueno, que se dieron las cosas de una manera muy diferentes. Poco gol, mucha polémica. Carlos Salas, buenas noches. Buenas noches, Paula, y a todos los televidentes. Lo has definido muy bien. Poco gol, poco juego también te puedo decir, porque nos falta mucho fútbol. De hecho, estamos pasando por un bache bastante importante. 3 empates seguidos, decíamos lo de los últimos días, que el empate contra Uruguay era un punto de oro, que el empate contra Brasil era un punto de oro, y decíamos, pues bien, sí, si hacemos valer hoy esa victoria, finalmente se puede hacer valer así, pero es que cuando lo vemos ya hoy, esos puntos no valen de nada y nos estamos estancando en esta eliminatoria. Un partido que debíamos ganar, que teníamos marcado en rojo contra Ecuador, nuestro rival directo,
pero que hoy nos han plantado una defensa fortísima. No ha podido penetrar en ningún momento a esa defensa Colombia, lo ha intentado por varios lados, pero nos ha faltado fútbol, nos ha faltado constancia, nos ha faltado muchas cosas en este empate de hoy que vamos a ver ahora en estas imágenes, el 0-0 que se ha cosechado ahí en el Estadio Metropolitano y que empezaba ya con una ocasión de Ecuador que ya decía que un poco que iba a ser el partido, de nuevo ahí Salvador otra vez Ospina, y ya en la segunda mitad donde ha sido protagonista auténtico el VAR, primero con esta acción, el penalti ahí que comete Cuéllar sobre Plata, pero después el árbitro decía no, había una jugada previa, un fuera de juego previo en esa jugada y por eso lo anulamos, era el minuto 73 del partido. Poco después, en el 84, Colombia que tenía esta gran ocasión por medio de Luis Díaz, pero Domínguez, que hoy ha estado pletórico, el portero del equipo rival de Ecuador, que no pudo hacer nada en esta jugada, ahí lo ven bastante redado. Yerry Mina, que nos ponía a cantar otra vez un gran gol, no sabíamos ni cómo había entrado y tampoco lo sabía el árbitro, que tenía que revisar después el VAR, y ahí veía claramente cómo le toca la pelota en la mano a Yerry Mina, y el reglamento ahí, hay que decirlo y lo siento, es claro, cuando te toca una pelota en ataque en la mano, que hay que sancionarla, por eso el árbitro ahí la sanciona y finalmente anula esa jugada. Así nos quedamos con esa ilusión, nos quedamos básicamente chafados con ese 0-0 final, pero vamos ahora a hablar con un personaje que conoce bastante bien la selección Colombia y conoce bastante bien estas eliminatorias. Hablamos hasta ahora con el profesor Jorge Luis Pinto, ex técnico de la selección Colombia y también entrenador colombiano que más lejos ha llegado en un mundial, y no es decir poco. Lo hizo con Costa Rica en Brasil 2014 a los cuartos de final. Profesor, buenas noches, y ¿cuál es su resumen de este empate triste que nos ha quedado entre Colombia y Ecuador? Muy buenas noches a todo Colombia, un gusto saludarlos. No fue un partido fácil para Colombia. Hay que reconocer que Ecuador tuvo cosas importantes, supo anticipar, marcó bien, paró el partido, en fin. Pero también tenemos que decir, con todo el respeto por Colombia, que nos faltó un poquito de fútbol. Necesitamos crear más, generar más fútbol para poder encontrar mejores opciones de gol. Bueno, profe, ¿y qué opina sobre el planteamiento de hoy del técnico de Reinaldo Rueda, que al final no ha salido como esperábamos? Bueno, no es tanto el planteamiento, sino la funcionalidad del jugador, ¿no? El que el jugador pueda generar más fútbol, pueda encontrar más colectividad, pueda encontrar más desbordes, ¿no? Y tenemos que decir que Ecuador nos marcó muy bien por los costados. Miran bien que Cuadrado ni el Mojica no tuvieron ninguna opción en el primer tiempo, ¿no? En cambio Ecuador las tuvo. Aprovechó bien el espacio, anticipó bien. Ecuador nos quitó la bola. El primer tiempo fue impresionante. Segundo fue un partido impreciso. Y llegamos a concluir el juego a través de centros que de alguna manera no es claro. Profe, mire, antes del partido analizábamos si Juan Fernando Quintero podía dar como esa cuota de creatividad que le hacía falta al equipo. ¿Usted cree que Quinterito quedó debiendo ese rol esta tarde? Bueno, no le echemos la culpa a la creación del fútbol a Quintero, ¿no? Indudablemente que de pronto no ha tenido la mejor presentación, pero nos falta que tenga mejor fútbol todo el equipo. De atrás hacia adelante, un poco más de asociación colectiva en el último cuarto, generar más superioridad numérica, ¿no? Yo creo que Colombia poco a poco iba progresando, pero hoy tenemos que reconocer que Ecuador se posicionó bien, nos anticipó bien, salió jugando bien. Creo yo puede ser una falla dejarlo salir, pero no era un partido fácil y así fue. Profe, veníamos diciendo que los puntos ante Uruguay y Brasil pues fueron importantes, puntos de oro. Esto es lo que veníamos diciendo estos días, pero ¿a qué le sabe ahora usted este punto con Ecuador? No, es agridulce, ni dulce ni sal, ¿no? Me parece que nos deja en un ámbito, sobre todo perder los 2 puntos de local, no es ganar uno, sino perder los 2 puntos de local, y eso va a costar en un futuro, ¿no? Siento que la selección va progresando, que hemos ganado cosas, pero nos falta algo más que un poquito de fútbol. Bueno, profe, ante esta falta de generación de juego del equipo, que es lo que hoy estamos criticando todos, le tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Hace falta James Rodríguez en la selección? Puede ser, pero James en un buen momento, ¿no? Bien preparado, bien dispuesto, metido en la selección. Y cómo no, tenemos que hablar del VAR porque hoy fue protagonista. ¿Qué análisis hace sobre este penal a favor de Ecuador que terminan anulando por el fuera de juego previo y luego también ese gol que le anula a la Colombia por una mano de Yerry Mina? Es una realidad, no había fuera de lugar en la primera acción, ¿no? El penalti de pronto podía haber sido penalti, pero felizmente anuló por el fuera de lugar que hubo, ¿no? La segunda, la mano, es una mano tan imprecisa que solamente el VAR la controla, ¿no?
Bueno, este resultado que tenemos hoy, pues ya es lo que hay, no se puede cambiar la historia, habrá que pasar la página de este partido y mejor pensar en lo que viene, profe, lo que viene en un mes, que es visitar a Brasil y luego recibir a Paraguay. ¿Cómo debemos mejorar para sacar al menos los 3 puntos de local que necesitamos tanto? Que todos aportemos con el balón un poquito más. Me parece que Reinaldo ha ido ganando ya muchas posiciones. Mojica es una realidad, Cuadrado ahí es una realidad, Barrios es una realidad, los centrales son una realidad. De pronto en ataque tendrá que visualizar mejor alguien que genere un poquito más de fútbol. Y por último le queríamos preguntar, profe, ¿cómo están las cosas y el juego que muestra la selección Colombia pues ahora en estos últimos partidos? ¿Usted cómo lo ve? ¿Vamos a ir o no al Mundial? Vamos a ir. No va a ser fácil el camino, pero vamos a ir. Pues muchísimas gracias, profe José Luis Pinto, por haber aceptado esta invitación de Red Más Noticias y estar con nosotros esta noche. No podría ser mejor información y, sobre todo, mejores respuestas con la actualidad de la selección. Nosotros, por ahora, seguimos también con más actualidad de la selección y nos vamos en este momento hacia Barranquilla, donde está nuestra compañera Kimberly Martínez, que también ha tenido que vivir un día difícil. Seguramente está pesado ahora el ambiente en Barranquilla y no está igual que antes de partido. ¿Cómo lo ven ahora? Buenas noches para usted y los televidentes. Pues en Barranquilla seguimos celebrando a medias este empate de la selección Colombia contra Ecuador, porque es que los hinchas barranquilleros que estuvieron acompañando al seleccionado sufrieron, vibraron cada segundo de este partido y también pasaron de la risa al llanto cuando fue anulado este gol a Jerry Mina. ¿Cómo les pareció el partido? No, un partido muy duro, complicado, sobre todo con la temperatura, pero se logró un punto valioso a pesar de que ese equipo ecuatoriano se dio a buscar el punto, el resultado. ¿Qué creen que le hizo falta al equipo para poder ganar? Definitivamente hizo falta James Rodríguez, hace mucha falta en la selección Colombia. Sigamos hablando con los hinchas para ver cómo les pareció el partido. ¿Cómo? ¿Cómo les pareció el partido? Creo que fue un partido poco intensivo. Creo que Colombia le faltó más. Creo que Colombia tiene que llamar a un jugador como James Rodríguez. Creo que le hace falta creación de juego y más intensidad, más rapidez. Bueno, este es el sentir de los hinchas aquí en Barranquilla. Ellos coinciden definitivamente en que hace falta James Rodríguez en la selección Colombia para poder alcanzar estos tan anhelados 3 puntos. Paula, con esta información nos despedimos desde la casa de la selección. Sigan ustedes, compañeros, en Bogotá. Muy buenas noches. Kimberly, gracias. Bueno, pues el empate dolió, pero por lo que vemos en Barranquilla ya lo están superando, la gente sigue celebrando, Carlos, pero bueno, pues también es la actitud, ¿qué más podemos hacer? Sin embargo, déjenme decirles, compañeros, que aquí quedan muchos temas para analizar que vamos a tratar de poner sobre la mesa a ver si podemos abordarlos todos, y el primero de ello, creería yo, tiene que ver con esa pregunta que ya le hacíamos al profe Pinto, y es que no hay generación de juego, es clarísimo, si no hay generación de juego, pues no viene el gol, no en vano llevamos ya 3 partidos en empate, 0 goles. Necesitamos a James Rodríguez en la selección, que es el que crea y hace que entonces se luzca Duván, que pase lo que tiene que pasar con Cuadrado, que Lucho Díaz hace también la meta. ¿Debería el profe Rueda dejar la soberbia y llamar a James sí o sí? Me gustaría hacer una aclaración antes, eso sí. Segunda vez que conectamos con Barranquilla, pero yo creo que estamos en otra sintonía distinta. Por ahí siguen celebrando y está en otro rollo. Pero esa es Colombia, esa es Colombia. Yo aquí diciendo, no, deben estar pasando mal. Pues oye, ahí están celebrando y que lo celebren con razón y que estén como quieran. Pero ya sí que te voy con la pregunta que me haces, Paula. Y evidentemente, pues el tema hoy evidente es James Rodríguez. Todo el mundo está hablando, tanto para bien como para mal. Hace falta James y es que es algún tema serio, porque es que llevamos ya varios partidos donde cuesta crear, donde cuesta que lleguen las ocasiones, donde no, sobre todo, tienen oportunidades nuestros delanteros. Hay que llevarles balones y evidentemente ahí pues pensamos en James, ese último pase, ese jugador, ese mediapunta, ese 10 que siempre pensamos de Colombia, pues no lo puede suplir Quintero o no lo está haciendo tan bien como Quintero, como esta noche sobre todo. La pregunta es obvia, ¿hace falta James? Pues te lo voy a decir tal cual como lo dijo ahora también el profe José Luis Pinto. Para nosotros hace falta James, pero estando bien. Ojo, porque James no está bien en su equipo, no está entrenando, está lesionado y hay que decir esa verdad. O sea, queremos a James, pero como dice Rueda, al 500%. Al James de ahora, evidentemente no lo podemos pedir para la selección. Pero bueno, no sabemos. Podría venir a la selección y enchufarse otra vez con los suyos, con los que ha jugado siempre. Hay una realidad que eso sí que te voy a decir, Paula. Si James no está jugando es porque está lesionado.
con lo cual si no está lesionado, ahora estaría en la banca. Bueno, la lesión es otro tema, sin duda la lesión es otro tema. Pero bueno, Mauricio, ¿usted qué piensa? ¿Necesitamos a James? Hola, buenas noches. Creí que me iban a dejar con la palabra congelada. Estamos emocionados, apasionados con el asunto. No, los veo. Ustedes están como en Barranquilla. Eso sí que frenesí, qué euforia. Y yo no sé de dónde viene tanto frenesí y tanta euforia después de este partido que fue bastante flojo, bastante enredado, bastante aburrido y nos dejó peor de aburridos a todos. Yo estoy de acuerdo con el profesor Pinto y con el profesor Carlos cuando dicen que James en buena condición, conveniente. James como está ahora, yo creo que no ayuda en nada, abre unas falsas ilusiones, genera ahí una dinámica complicada en el grupo, empieza a plantear todo el mundo distintos esquemas que no son realistas, por lo tanto creo que no es el momento. Pero yo quería decirles lo siguiente, compañeros. Viendo esa euforia que hay en este momento en Barranquilla, uno piensa, pero ¿por qué la gente puede estar contenta? Pues puede estar contenta en gran medida porque en el primer tiempo nos salvamos de una cantidad de goles, ellos se salvaron de unos cuantos en el segundo tiempo, porque el VAR nos salvó en el primer tiempo, ellos se salvaron en el segundo tiempo, quedamos muy parejitos, pero sobre todo porque la gente hace una cuenta que es falsa, me parece a mí. La gente dice, se necesitan 28 puntos más o menos para clasificar. Y tenemos en este momento 16, faltan 12 puntos. ¿Cuántos partidos quedan? Quedan 6 partidos. 6 partidos son 18 puntos y necesitamos 12. Ahí está, facilito. Esa cuenta es equivocada, señoras y señores, o por lo menos muy optimista, porque de esos 6 partidos, uno es contra Brasil de visitante, otro es contra Argentina de visitante. Por lo tanto, quedan 4 partidos que habría que ganarlos todos. 3 de ellos son de local. Y vean ustedes que la localidad no la hacemos valer nosotros. Y el cuarto es contra Venezuela de visitante y Venezuela le ganó a este Ecuador que no pudimos ganarle nosotros ni siquiera. Entonces creo que la cosa está bastante cuesta arriba y yo estoy bastante triste, compañeros. Así estamos todos, Mauricio, así no se nos note la tristeza. Créanos que estamos absolutamente tristes. Pero bueno, tema James chuleado era uno de los que había que abordar hoy. El otro, Carlos, el planteamiento del partido del técnico hoy, ¿fue el correcto? ¿Fue el acertado? Yo, por ejemplo, me quedé aterrada cuando sacó a Duván. Creo que no era el momento de sacarlo, que era cuando él se estaba como enchufando y ahí él lo saca. Pues es lo que hablábamos el otro día. Creo que hemos acertado en el tema de Duván, que lo ha desgastado más y por lo menos lo ha puesto en la primera parte para que sea el trabajo físico del que haga Duván, que está más joven sobre todo y tiene más para poder hacer ese trabajo, y aprovechar en los últimos minutos a Falcao. Nos ha encajado ese plan, pero después al final pues no han llegado los goles, evidentemente, por esa situación. Hoy Quintero sí que es otro que podríamos haber dicho, quizá otro jugador que pudiera haber probado y que pudiera estar también en ese lugar donde es habitual, Juan Guillermo Cuadrado, que hoy le hemos visto en una posición que yo creo que se ha perdido y al final esa polivalencia que tanto estamos hablando de Cuadrado, pues a veces puede hacer perder al jugador. Si al final un día le pones de una posición, luego en otra y luego en otra, lo estás desubicando y yo creo que hoy la ha desorientado un poco en la función que tiene muy clara, sobre todo en la selección por ese lado. Yo creo que por ahí podríamos haber ganado más bien con una posición de Cuadrado, que es gastar esa ida y vuelta en la banda, y con Muñoz ayudándole, por ejemplo. Pero también es muy fácil y hay que decirlo, cuando ya vemos el planteamiento después del partido, todo lo puedes desbaratar y todo puedes decir ha hecho mal o otro. Es cierto. Mira, yo hay un punto sobre todo que yo creo que también hay que tocar y es el tema, lo que decía ahora muy bien también Mauricio, hablaba, tenemos que hacernos fuertes sobre todo aquí en Barranquilla y de hecho las cuentas pasan por eso, porque ganemos los partidos de Barranquilla, pero yo sigo viendo una realidad y es que ese calor de Barranquilla nos está asfixiando y de verdad, insisto, creo que ese horario de las 4 de la tarde no nos hace nada bien, los horarios que son un poco más por la noche, ahí le ha ido mejor a Colombia y creo que por ahí es por donde empecemos. Pero mire que decía el pibe esta tarde que el tema no es el horario, el tema es que si no planteas bien el partido, ningún horario ni ningún clima te va a servir. No, pero Mauricio, evidentemente a las 4 el desgaste te lo hace a ti también y al final si tú estás jugando en casa, pero los primeros 10 minutos tienes que atacar. Le estoy contando lo que decía el pibe. Mauricio, ¿usted cree que hay algo rescatable del partido de hoy? ¿Algo que haya sido positivo, que a usted le haya gustado? Pues yo creo que de alguna manera esta empatitis de Colombia, recuerden ustedes que Colombia es de todos los seleccionados de esta eliminatoria en la región suramericana, es el que más empates tiene. Muestra una solidez en defensa y eso es importante, que sí, que ya Jerry Mina hoy jugó bastante bien, que ya encontramos a Mojica, que ya encontramos a Cuadrado, lo decía el profe Pinto, aunque yo coincido con Carlitos que la polivalencia de Cuadrado a veces lo deja uno medio mareado y a él también. Pero digamos que esa capacidad como de evitar el chaparrón, de superar el chaparrón, es algo virtuoso, Paula. Pero la falta de generación, de juego hacia adelante nos tiene fregados. Insisto, no es llamar a James. Insisto, Quinterito a veces
veces parecía con una cara de angustia peor que la de Giovanni Hernández en sus buenos tiempos. No sé qué vamos a hacer y creo que no hay tiempo para encontrar a una fórmula ganadora de aquí en adelante. Entonces el balance, Paula, es bastante flojito. Sí, Mauricio, es cierto, y estoy de acuerdo también con usted cuando decía que no podemos esperar ese partido con Venezuela para que de allí dependa nuestra clasificación al Mundial. Bien, hablamos de fútbol a esta hora porque es el tema que nos preocupa en este instante a los colombianos. Vuelven los deportes más adelante. Nuestro numeral del día para que ustedes participen tiene que ver con ese debate que ya sosteníamos aquí entre nosotros. Numeral necesitamos a James, numeral necesitamos a James. Déjennos saber su opinión sobre esto que hoy proponemos. ¿Lo necesitamos? ¿Sí o no? ¿Por qué? @RedMásNoticias para que ustedes nos dejen allí sus opiniones. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RedMásNoticias. En Instagram, @RedMásNoticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Y cambiamos de tema porque siguen los ecos en el país por cuenta de la reunión que tuvo lugar ayer en la Casa de Nariño sobre Hidroituango. La crisis que atraviesa esta hidroeléctrica revivió el fantasma del racionamiento energético, mientras que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, insiste en que los contratistas tienen que cumplir con sus obligaciones y que las aseguradoras no lo cubren todo. Según el alcalde de Medellín, la cumbre en la Casa de Nariño tuvo varios resultados. Por un lado, el funcionamiento de los seguros contratados como garantías en el caso de Hidroituango. El mandatario señala que los cambios del diseño, entre otros inconvenientes, estarían elevando los costos que no se cubren. Los túneles de conducción tienen unos blindajes que valieron 150 millones de dólares, no los cubre, que hubo que ponerlos por la contingencia. No cubren las obras subacuáticas, 90 millones de dólares, eso son cerca de 400.000 millones de pesos. No cubre la estabilización de la montaña, que son cerca de 2 billones de pesos. Todo en total suma cerca de 4 billones de pesos que no cubre la aseguradora, y por eso cada vez que se dice que eso lo cubre la aseguradora, están engañando a la ciudadanía. Ante esto, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros insiste en que lo mediático de esta situación va en un segundo plano. Nosotros confiamos en que está muy bien explicada la responsabilidad y que los seguros van a pagar lo que corresponde. Entonces le pedimos a todo el mundo que tenga mucha tranquilidad sobre esto, porque no debe ser un tema mediático el que estamos analizando acá, sino un tema de un contrato y una forma técnica de responder a ese contrato. Fuera de esto, el alcalde se refirió ante el inminente riesgo de cambio de contratistas, señalando responsabilidades. Le bajaron la calidad a los materiales, le bajaron la calidad a las varillas, a los pernos, los diseños los cambiaron, y pues eso los hace responsables. Y si hay confirmación, en segunda instancia, ellos no solo no podrían operar en Medellín, en Hidroituango, sino que no podrían operar en ninguna parte del país hasta que no paguen. El futuro energético del país es el que aún mantiene en vilo a la gente. Hidroituango sería la clave con un 17% de energía, pero el riesgo en el que hoy están los contratistas también preocupa a expertos. La peor decisión que le puede tomar es un cambio de contratistas. Estos contratistas llevan 7 años largos toreando un macizo geológicamente muy complicado, que tuvo una contingencia, que tuvieron que traer los expertos más grandes del mundo a que los orientaran. De alguna forma tienen ese conocimiento que difícilmente lo puede tener una persona que venga nueva. Y aquí es importante aclarar lo siguiente, es que no es retirar el contratista nomás, es que se va el contratista, el interventor, el diseñador, el asesor, o sea, toda la gente que conoce se fue, y viene gente pues, que técnicamente muy preparada, pero no conoce al paciente. El alcalde señala que no está en riesgo la entrada en operación de Hidroituango. Lo que estaría en riesgo es lo que pase en los próximos meses con los contratistas que están a la espera del fallo en segunda instancia de la Contraloría. Bueno, pero allí en medio de estas posiciones no terminan las cosas. En medio de esta crisis de Hidroituango y del plan de reorganización de 2 empresas que están vinculadas al proyecto, ahora la Contraloría emerge como una de las causantes de toda esta situación. El Contralor se defiende y dice que lo único que hace es cumplir con sus obligaciones. Aquí la fiebre no está en las sábanas. Aquí el problema existe porque hubo una problemática en ese proyecto. Ahí lo que necesitamos efectivamente es que se resuelva, pero no le echemos la culpa a un organismo de control, porque el organismo de control lo que está cumpliendo es su función constitucional, no estamos haciendo otra cosa distinta. Bueno, y ya con todo el contexto de lo que está pasando sobre la mesa, en el siguiente informe les explicamos los diferentes escenarios que exponen cada una de las partes que intervienen en esta crisis de Hidroituango, y también les explicamos qué tan probable sería que el país tenga que enfrentar un nuevo racionamiento.
La alarma está al fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República contra 26 empresas y personas naturales por un monto de 4,3 billones de pesos por retrasos, construcciones sin respaldo y cambios de diseño en Hidroituango, se suma la decisión de dos constructoras, Con Concreto y Coninsa, de acogerse a la reorganización empresarial. Para tranquilizar el ambiente, expertos en el tema dicen que la póliza de seguros se está haciendo efectiva y se realizan pagos. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegura que no todos los problemas que hay con la construcción se incluyen en esos pagos e insiste en que los responsables deben pagar para poder avanzar, incluso aquellas que según expertos no tienen por qué pagar por problemas que no causaron. En medio de ese panorama, el alcalde invita a nuevos constructores para que continúen con una obra que otros iniciaron y asuman los riesgos, una tarea difícil de lograr, ya que el proceso de cambio demoraría aún más la obra, porque quien llega debe empaparse del proyecto. Y faltan más de 70 días para que se venza el contrato con el consorcio de Hidroituango. Fue por esa razón que el presidente Iván Duque invitó a varios de los involucrados en esa situación para buscar una solución y evitar que problemas jurídicos terminen afectando el desarrollo de un proyecto que producirá el 17% de la energía del país y que ya llevaba un retraso, pues el objetivo es que sus primeras turbinas se prendieran en 2018, algo que no sucedió por la contingencia que se vivió ese año. En medio de ese panorama se habla de que si se frena el proyecto, es factible que en el mediano plazo el país sufra un racionamiento y como consecuencia un aumento en los precios de la energía. El gobierno no lo cree así. En este momento no hay absolutamente ninguna probabilidad de que haya desabastecimiento de energía. Yo por eso he estado muy sorprendido. Tenemos los embalses en máximos históricos. Han estado por encima del 85% en los últimos 3 meses, que es algo que no veíamos desde 1987. Efectos esperados tendrán también una tardanza en lo que se respecta a rebajas en precios y mayor confiabilidad y seguridad energética en el país. Para que haya un racionamiento deben cumplirse varias circunstancias. Un fenómeno del Niño que afecte los embalses, donde se produce cerca del 70% de la energía. Que no haya respaldo con plantas térmicas o que la nueva energía que se generará con proyectos renovables como eólica o solar tampoco inicien. Colombia ha avanzado los últimos años en ese campo. Que el país sí está preparado para esta contingencia, teniendo en cuenta que se está expandiendo la diversificación de la matriz energética con otras fuentes como las energías renovables. No, yo creo que en 2022 no va a tener mayores problemas. El problema viene en 2023-2024. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Hidroituango no es una otra central hidroeléctrica, es la central hidroeléctrica más grande que se está construyendo en el país. Frente a ese panorama, lo más importante, según académicos, es salirse de la pelea política y polarizada, dejar de lado los protagonismos y buscar una negociación rápida. No significa que no haya castigo para quienes realmente fallaron. En este momento falta el 15% para finalizar la obra, entonces es importante que se analice esta experiencia que ellos ya tienen, poder llegar a negociaciones con ellos. Superar la situación con las constructoras implica que se trabaje con estrategias de negociación efectivas, gana-gana, que prioricen lo técnico frente a otros intereses que no son los que aplican en este tipo de proyectos. Pese a esa relativa tranquilidad de algunos expertos en este momento, también está claro que el peor escenario es paralizar obras. Hay que continuarlas, porque Colombia necesita aumentar la producción de energía a la par que crece su economía, ya que la energía más costosa es la que no se tiene. Bueno, recordemos la preocupación fundamental de todos los colombianos. ¿Habrá racionamiento o no habrá racionamiento de energía? Ustedes veían al ministro diciendo no existe ningún riesgo de racionamiento, tenemos los embalses en 85%, no sé de qué me están hablando, pero veían también al experto que consultábamos diciendo no hay posibilidad de racionamiento en el 21 ni en el 22, el problema puede venir en el 23 y en el 24. Y evidentemente cuando todos los observadores hablan de probabilidad de racionamiento, no es hoy, ni mañana, ni el año entrante, es en el 23 y en el 24. ¿Por qué? Porque ahí viene la pieza del rompecabezas que se nos está descuajaringando, como se diría popularmente, una vez más, que es Hidroituango. 17% de la oferta de energía eléctrica del país está previsto que genere Hidroituango y está previsto en este atraso nuevo que 2 de las 8 turbinas entren en operación el año entrante. Si no entran oportunamente, los problemas son en el 23 y en el 24. Pues bien, el alcalde Quintero dijo hoy, después de la reunión del día de ayer, que sí hay un cierto retraso en una de las turbinas y que quizás no entre a mediados del año entrante, sino en diciembre del año entrante, pero que entra. Y que la segunda turbina que estaba prevista para el año entrante, esa sí puede ser que se demore un poco más y solo entre en el año 2023.
Ahí ya hay un hueco, allí ya hay un hueco reconocido y que puede generar algún tipo de incertidumbre acerca de la probabilidad de racionamiento. Entonces vamos a las recomendaciones de los expertos y a lo que decía Ismael en la nota. Tratar de buscar la continuidad mayor en estos constructores, en este consorcio o en quienes los reemplacen, pero con continuidad, para que el 15% de la obra que resta se haga oportunamente y no haya retrasos, para que entren las turbinas al final de 2022 por lo menos, o si quieren ustedes arrancando 2023 y bajar el riesgo de racionamiento. Ahí es donde entra la discusión de los seguros, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es el rollo con los seguros? Los seguros en principio deberían pagar toda la plata que se generó de sobrecostos por los retrasos y por las cosas mal contabilizadas que hubo y por los daños que hubo dentro del proceso y dentro de todo el proyecto. En principio, pero una de las revelaciones que hizo el alcalde Quintero el día de hoy es, ustedes lo oyeron, tal cosa no la cubren los seguros, tal otra no la cubren los seguros, tal otra no la cubren los seguros. ¿Por qué es importante eso? Porque había puntos de vista, o hay puntos de vista incluso hoy que dicen, si los seguros pagan todo, no hay detrimento fiscal. Si no hay detrimento fiscal, la Contraloría no tiene por qué seguir adelante con el proceso, y si eso es así, se pueden quedar los contratistas y acabar la obra a tiempo. Lo que ha dicho el alcalde Quintero es, las aseguradoras dicen que no cubren todo, que casi que 4 billones no los cubren, por lo tanto, creo yo que las constructoras sí van a quedar en problemas. ¿Cuál es la única opción que queda para hacer un tránsito relativamente tranquilo? No creo que sea salir a buscar entre 26 proponentes y los chinos y los no sé qué y si sé cuánto, porque la transición y el empalme son complicadísimos en una obra de estas magnitudes, lo decía el experto. Creo yo que la única solución que va quedando sobre la mesa es que el actual consorcio ceda el contrato a unas firmas que conozcan el quehacer de Hidroituango, que tengan la confiabilidad de estos contratistas y que puedan seguir de manera razonablemente fluida con el proceso. Vamos a ver, este proceso trae tantas sorpresas cotidianamente que quizás lo que hoy es certeza, mañana sea incertidumbre nuevamente. Tiene usted razón, Mauricio, el caso de Hidroituango, toda esta crisis nos va a dar tema de debate seguramente para mucho rato. Y 3 localidades de Bogotá amanecieron inundadas de basura hace 20 días que no la recogen. El distrito explicó que el operador encargado dejó vencer las pólizas, pero aseguró que va a resolver la contingencia, que la resolvería hoy mismo. Montañas e hileras de basura en por lo menos 10 puntos de las localidades de Kennedy, Bosa y Fontibón. La recolección no la hacían desde hace por lo menos 20 días. Una de las situaciones más críticas fue la del barrio Las Torres en Kennedy. Allí había una calle completamente llena de escombros, papeles y muebles viejos justo detrás del centro de salud de Floralia. Procuren tener más o menos esto limpio, porque esto acá es un centro de salud. Nosotros venimos aquí a este centro de salud. La crisis también se produjo porque algunos carreteros y habitantes de calle arrojan cantidades alarmantes de desechos a las calles sin ningún control. ¿Usted qué se encontraba haciendo en este momento? Botando ese escombro para tapar un hueco, para no hacerle mal a nadie, porque uno está tapando los huecos. La UAESP admitió que Ciudad Limpia, una de las entidades encargadas de recolectar los residuos, se demoró en sacar las pólizas para operar en Kennedy y Fontibón, por lo que debió recurrir a otro operador. El pecado de la UAESP es que la interventoría no nos avisó de la proporción que iba creciendo esto, y nosotros, aunque pues claro, tenemos un personal limitado y recursos humanos limitados, pues debimos haber estado más metidos de cabeza ahí. También hizo un compromiso. Y yo de verdad le ruego a la ciudadanía que nos perdone por esto. No volverá a pasar, claro que no volverá a pasar, ¿sí? No es que nos hayamos enterado hasta ayer, es que hasta esta semana se incrementó rápidamente. El distrito pidió a la ciudadanía que llamen a la línea 110 para no arrojar escombros a las calles y así evitar que la ciudad se convierta en un basurero. Bueno, arranquemos por una aclaración porque hay gente preocupada en Bogotá que cuándo me tocará a mí, que eso qué fue lo que pasó, que si será que en la esquina va a pasar el carro de basura. En este momento hay carros de basura recogiendo, como ustedes podrán quizás oír al fondo de este comentario que estoy haciendo yo. Y hay que tranquilizar a la gente. La recolección cotidiana de basura no ha sufrido ninguna afectación. Pero ¿cómo así? Si Fontibón, si Kennedy, si no... Ojo.
Esos daños que tuvieron durante 3 semanas los distintos habitantes de este par de localidades tienen que ver con una recolección no regular, no habitual de basuras. Es lo que se denomina dentro de esta jerga de la administración pública relacionada con la UAESP y la recolección de basuras, puntos críticos. Puntos críticos son esos puntos de acopio donde, como decíamos en la nota, va la gente y bota los colchones, bota los inodoros rotos, bota toda clase de escombros de manera además bastante descontrolada y bastante incivilizada, diría yo. Esos puntos críticos no son marginales. Dice la directora de la UAESP que en Bogotá hay 743 puntos críticos, es decir, 743 botaderos espontáneos donde la gente hace lo que quiere. Y de esos 743, los que tuvieron problema en las últimas 3 semanas han sido 10 de alta complejidad, los más complicados, ustedes han visto las imágenes, y 5 de complejidad media. Eso para poner en contexto y que ustedes estén más o menos tranquilos en sus casas, esto no es una crisis de las basuras en Bogotá. No obstante, la gente que nos sigue en las localidades de Kennedy y Fontibón dicen, pero a mí sí me tocó aquí en la esquina, entonces ¿qué es lo que va a pasar y quién es el responsable? Pues la responsabilidad yo creo que está bastante compartida. La directora de la UAESP lo que ha dicho es, Ciudad Limpia se demoró 2 semanas en sacar las pólizas y como este contrato, que no es el habitual de la recolección de basuras, se hace periódicamente, pues entonces nos quedamos con los contratos congelados durante un par de semanas mientras salían las tales pólizas. Muy mal por Ciudad Limpia, porque Ciudad Limpia no es un novato en esto. Ciudad Limpia es un contratista de tiempo atrás y con mucha experiencia. Punto número 2, muy mal de la UAESP. ¿Cómo es posible que no haya un plan B? Digamos que 2 días, 3 días, 1 semana, pero 3 semanas sin recoger en los puntos críticos por cuenta de unas pólizas embolatadas. ¿Cómo es que hoy sí pudieron sacar, además de Ciudad Limpia, otras empresas a tratar de recoger el daño que se había generado? Pues esas mismas empresas que son el plan B deberían haber funcionado en este caso. Pero 3, ese hábito de la gente de que yo desecho la almohada y la boto al caño que está al lado, acabo con el colchón y lo boto en el parque infantil que hay al lado, y cuando se me rompe el sanitario, pues que vengan y lo recogen, y si no lo dejamos ahí en la esquina que algún día alguien vendrá. Eso sí que nos tiene verdaderamente fregados también. Muchas responsabilidades y ojalá esto se resuelva prontico, quizás en las próximas horas. Y mucha atención que tenemos a esta hora información que se acaba de conocer. Medios internacionales se reportan que el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue hospitalizado de emergencia por cuenta de una infección. Por ahora se descarta que se deba a un contagio por COVID-19. Esta es una noticia en desarrollo, lo único que se sabe hasta el momento. El expresidente Clinton de los Estados Unidos hospitalizado por una infección. Seguimos atentos al desarrollo de esa noticia. Y volvemos a Colombia porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, abrió la puerta para que la ciudad opere con el 100% de aforo antes de diciembre, siempre y cuando, eso sí, el porcentaje de personas con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19 llegue al 70%. Una luz de esperanza para favorecer la reactivación económica prendió la alcaldesa Claudia López. En su cuenta de Twitter reportó que el Ministerio de Salud le entregará a la capital en los próximos días más dosis de vacunas Pfizer y Moderna. López añadió que de completarse el 70% de vacunación completa, Bogotá podrá pasar al 100% de aforos, precisamente para la temporada de diciembre. Según cifras de la Secretaría de Salud, el 77% ha recibido la primera dosis y el 56% tiene el esquema completo. La idea de la alcaldesa coincide con la ampliación del aforo del 50 al 75% para partidos de fútbol, conciertos y discotecas. De las casi 9 millones de vacunas entregadas por el gobierno a la ciudad, más de 4.600.000 se han aplicado para primera dosis y 3.200.000 en esquema completo. Hoy se conoció una grave denuncia sobre abuso sexual a 13 niñas entre los 3 y 4 años, esto en el departamento de Risaralda. Los hechos habrían ocurrido en un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Pereira. Según las primeras versiones, este aberrante caso se presentó a manos del hijo de la cuidadora de ese hogar. Un equipo de atención integral, atención de víctimas de violencia sexual, atendió a los niños en el proceso de verificación de derechos y valoraciones psicológicas con el propósito de adelantar las acciones de restablecimiento que se requieren. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció y ordenó el cierre inmediato de la unidad. De la ciudad de Bogotá se trasladó el equipo élite Guardián de la Niñez
con el propósito de acompañar a las familias de los niños víctimas, de realizar entrevistas a las personas del talento humano de la unidad de servicio con el propósito de verificar las responsabilidades. Asimismo, pidió que las menores de edad fueran reubicadas para garantizar su seguridad. Las autoridades investigan el caso. El director de la policía entregó un balance de las operaciones que se han adelantado desde el pasado 8 de octubre, día en el que aparecieron asesinados 2 niños en Tibú, en norte de Santander, después de ser sorprendidos robando en una miscelánea. 6 días después que los 2 menores de edad fueran asesinados, al parecer por miembros de las disidencias de las FARC, el general Jorge Luis Vargas, director de la policía, indicó que se han adelantado varias pesquisas e investigaciones en el lugar de los hechos. Desde el momento en que ocurrieron los homicidios de estos 2 jóvenes en Tibú, la Policía Nacional ha desplegado varias capacidades hacia esa ciudad. Lo primero, los comandantes regionales estuvieron en el lugar para verificar todas las actividades que hemos realizado y recoger las denuncias de los ciudadanos frente a la actuación policial. Pero además se busca determinar si fueron ciertas las denuncias hechas por ciudadanos, quienes afirmaron que el día de los hechos la policía no llegó a tiempo para impedir que los guerrilleros se llevaran a los niños. Se le dio instrucciones al inspector general de la Policía Nacional para que se desplazara también a esa ciudad. Tuve reuniones con la alcaldía, con líderes, con los mismos policías y ya hemos iniciado investigaciones para dar claridad. Y hablo de investigaciones disciplinarias para dar claridad y verificar si hubo alguna falla en el servicio en el ánimo de tomar las decisiones correspondientes. Vargas añadió que Inteligencia ya tiene estructurados algunos perfiles de quienes habrían cometido el homicidio de los menores. Funcionarios de inteligencia que luchan contra el crimen organizado, en especial contra las FARC y el ELN, están individualizando junto con miembros de la Dirección de Investigación Criminal, a los responsables de ese homicidio. Las autoridades mantienen la recompensa de 100 millones de pesos para dar con los responsables. La ONU entregó su informe trimestral sobre los avances en la implementación de los acuerdos de paz, la seguridad de los excombatientes y la falta de presencia estatal en algunos territorios siguen siendo, de acuerdo con este organismo, los retos del proceso. Desde la Organización de Naciones Unidas reconocieron un positivo avance en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y las políticas que han permitido generar proyectos de productividad para los excombatientes y las acciones para reparar a las víctimas del conflicto. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un reto pendiente. Hasta la fecha, 296 hombres y mujeres que habían depuesto las armas de buena fe perdieron la vida debido a las acciones de actores armados y organizaciones delictivas. Las comunidades en conflicto, los antiguos combatientes y los líderes sociales sufren por las acciones de los actores ilegales que aprovechan una presencia limitada del Estado, así como la pobreza y la economía ilícita. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, que viajó a Nueva York para participar en este Consejo de Seguridad, señaló que el gobierno viene implementando un plan para garantizar la protección de los combatientes y de líderes sociales. Nos duele cada una de las vidas perdidas y es totalmente inaceptable, lo repito. Bajo esta premisa trabajamos para la reducción de los hechos de violencia y cualquier homicidio contra la población de excombatientes, de homicidios de líderes y defensores de derechos humanos, una disminución del 29% con relación al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, fue enfática en que el narcotráfico sigue siendo el combustible de los grupos armados, principales responsables de estos crímenes, por lo que hizo un llamado a los exjefes de las FARC y a la JEP. Esperamos que las antiguas FARC avancen mucho más en sus compromisos de luchar contra este flagelo y sobre todo esperamos que la justicia transicional avance también obteniendo la verdad sobre la identificación efectiva de las rutas del narcotráfico, de los carteles aliados que operan en otros países, de los sitios en donde lavan sus dineros o en donde tienen sus activos financieros. Los representantes de la comunidad internacional también resaltaron las 16 curules de paz para las víctimas y pidieron que dentro de las elecciones se brinden todas las medidas de seguridad para fortalecer la participación democrática.
Y pasando a otros temas, sigue la buena racha para el sector de la construcción. Según Camacol, las ventas de viviendas superan las 176.000 unidades a septiembre. Si las cosas continúan como van, entre 2022 y 2023 se empezarían a construir 375.000 viviendas más. La construcción y venta de vivienda lleva un ritmo muy destacado este año según Camacol, un comportamiento que soporta en buena parte de la reactivación que se está dando en la economía. Llegamos en lo que va en año corrido a septiembre a 176.000 unidades de vivienda vendidas. Esto es un 30% más que en el mismo periodo del año anterior. De estas, 122.000 unidades fueron vivienda de interés social. Al presentar el informe de Coordenada Urbana, la presidenta de Camacol dijo que esta situación es el reflejo del mayor optimismo que tienen los colombianos. Hay gran confianza de los colombianos en invertir en vivienda y además porque se cuenta con una política pública de vivienda que es eficiente, efectiva y focalizada. De hecho, los registros indican que lo que invierten los colombianos en vivienda equivale al 5% del PIB. 48.6 billones de pesos que aportan para generar reactivación y de estos son 21 billones de pesos en vivienda de interés social. Un aspecto importante que destaca Coordenada Urbana es que en general este comportamiento dinámico se observa en todo el país. El 75% de las regiones ya llegaron a niveles de comercialización de vivienda a los mismos niveles de prepandemia y en el 85% de las regiones ya se superaron las ventas del año pasado. De acuerdo con Camacol, de continuar la tendencia como va, la comercialización de vivienda superará las 500.000 unidades en los próximos 2 años. El mercado de vivienda en el país tendrá 500.000 de viviendas nuevas entre el 22 y el 23. De esas, sigue aumentando la participación de vivienda de interés social. 362.000 unidades. Ese dinamismo del sector también será fundamental para la generación de empleo, uno de los problemas grandes que tiene la economía colombiana. 375.000 viviendas iniciadas, 635.000 empleos directos generados. Entre los riesgos que pueden afectar ese buen comportamiento están los mayores costos de construcción, el que no se mantenga la política de financiación de vivienda como va y el aumento en las tasas de interés. En el segundo foro de precandidatos presidenciales en Andesco, los aspirantes a la Casa de Nariño hablaron de sus visiones, de sus propuestas frente a los servicios públicos y comunicaciones ante una eventual reforma tributaria. Durante el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia, Andesco, los precandidatos presidenciales Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa y Eduardo Verano de la Rosa dialogaron sobre una posible reforma tributaria. Nosotros no le vamos a poner IVA a los servicios públicos como pretendió originalmente la reforma tributaria. No creo que sea necesaria una reforma tributaria, entre otras por una serie de avances que ha venido llevando a cabo la DIAN con un programa financiado en $200 millones por el Banco Interamericano. Si quieren, traigan aquí a alguien que talle en una piedra. No al IVA a los servicios públicos. Nunca lo hice como ministro y nunca lo haría. En el Congreso de la República se habla de sobretasas del impuesto de renta. Yo soy totalmente enemigo de esas sobretasas sectoriales. Sin embargo, algunos candidatos sí contemplan la tributaria, pero con temas específicos, alejados de los servicios públicos. Tenemos que aumentar el recaudo tributario. Al mismo tiempo, tenemos que hacer un tránsito juicioso para que no sean las empresas los grandes contribuyentes, sino fijarnos en las personas. Lo que tenemos que hacer es racionalizar el gasto, estudiarlo muy bien y hacer una buena administración. Yo me dedicaría más a esa etapa que a buscar mayores ingresos a través de una mayor imposición. Colombia necesita una reforma tributaria donde todos los colombianos y todas las empresas empiecen a declarar renta, aunque muchos tengan tarifa cero. Porque parte de la lucha contra la evasión y la elusión está en que muchísimos que están en la informalidad se esconden, empresas pequeñas, pero también hay un montón de empresas que simplemente tienen muchísimos patrimonios y las esconden. Finalizando el encuentro, los precandidatos hablaron de la importancia del sector. En algo en lo que todos concordaron fue la necesidad de mayor inversión y recursos para llevar los servicios públicos a lugares apartados, acabando así con la desigualdad.
Y en la tarde de hoy, mientras veíamos el partido, el clima estuvo bastante frío. Se presentaron fuertes lluvias e incluso granizadas en Bogotá. Engativá y Fontibón fueron dos de las localidades más afectadas y los usuarios en las redes sociales pues compartieron las imágenes de ese aguacero que se dio en Bogotá, que por estos días ha experimentado muchísimas lluvias. Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, entre otros sectores, tuvieron afectaciones y sobre todo colapso en las vías. El petróleo referencia Brent se negocia en promedio en $84. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.09. El índice MSCI Colcap aumentó 1,61% a 1.416 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.755 pesos con 29 centavos. El euro se negocia en 4.362 pesos con 77 centavos. La cifra es el 21,5% de desempleo juvenil en Colombia en el trimestre junio-agosto. 1,46 millones de jóvenes estaban sin empleo. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Red Más Noticias. En Instagram, @Red Más Noticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Mire, antes de que se me vaya y cerremos esta sección de deportes, tiene usted hoy una entrevista exclusiva en el portal de Marca Claro Colombia con un hombre al que los colombianos quieren mucho y dicen le deben una parte importante de la historia del fútbol del país. ¿De quién estamos hablando? Pues Paula, te puedo decir que es la entrevista más esperada posiblemente de la selección en muchos años. Un hombre que no concede entrevistas, que está apartado de los medios, pero que le queremos mucho, lo has dicho tú muy bien. Pekerman ha hablado en exclusiva para Marca Claro con nuestro compañero Juan Castell. Nos habló de todo, nos habló de su salida de Colombia, de sus planes, que por cierto nos reconoció que quiere volver a entrenar y quiere seguir entrenando en una selección, y sobre todo, pues del tema que estamos hablando, Paula, de James Rodríguez. ¿Y sabes lo que nos dijo? Pues que en el partido de Inglaterra, de hecho, en ese Mundial de Rusia, que ahí se le echó en falta y que con él habríamos ganado en esos 90 minutos. Bueno, usted no se haga más spoiler, tenemos que ir a leerla si en el lo dice portal Pekerman, de Marca Claro Colombia. Completica la entrevista, ¿no? La tienen completa, ya está ahí en el portal de Marca Claro y la pueden personal. leer al completo. No se la pueden perder, la entrevista con José Néstor Pekerman. Boa noite. Conquistar, según la RAI, es el arte de conseguir las cosas con trabajo y esfuerzo. Pero muchas veces nosotros creemos que existen personas que de una u otra manera tienen una especie de magia para la conquista. ¿Será que eso es verdad? ¿O será que de pronto la conquista es un proceso aprendido y practicado diariamente? Hoy, en Placeres con Flávia, que aquí estoy esperando a ustedes a las 10 de la noche, voy a conversar con nuestro querido Pirri, que es un hombre conocido por conquistar audiencias, conquistar bellas mujeres, conquistar sus propias dificultades y miedos. Quero um pouco mostrar a ustedes como Pirri ha hecho dentro de esse mundo hiperconectado para lograr esse arte de la conquista e que é o que nós outros podemos aprender a partir dele para exercitar diariamente nossas conquistas e não passar o resto da vida creyendo que isso se deve a um golpe de suerte, a um tipo de personalidade, sino que todos nós outros podemos conquistar. Todos nós outros podemos desarrollar essa habilidade e praticá-la, porque a vida, toda nossa vida está hecha de las conquistas. No momento em que nascemos, que aprendemos a caminhar, que aprendemos a falar, que conquistamos os medos, conquistamos trabalhos, conquistamos pessoas que queremos. Pero para isso não se requerem trucos. Talvez nós outros vamos a encontrar e descobrir que o que necessitamos para a conquista é o foco, a concentração e, sobretudo, a tolerância à adversidade. Algumas vezes, e nesse processo de la conquista, uma pessoa desiste em la mitad, ou crê que não é para ella, ou lhe dá tanto medo por conta de uma adversidade que termina por abandonar todo. E que é o que lhe queda? Uma sensação de frustração, uma sensação de vazio e de que poderia haver hecho algo mais e que não ha hecho o suficiente. Então, a ideia hoje em Placeres com Flávia é ter essa conversação, é escuchar de Pirri um pouco sobre sua arte de la conquista, sobre suas habilidades e como, desde a psicologia, eu puedo, de alguma maneira, dar aí algumas claves para que nós outros podamos
focarnos, resistir a las adversidades y sentir que podemos confiar en eso que aprendemos y ejercitamos todos los días. Así que ojalá yo haya logrado conquistar a ustedes para que no se pierdan Placeres con Flavia hoy a las 10 de la noche con este super invitado que es Pirri. Aquí los espero. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Red Más Noticias. En Instagram, @Red Más Noticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Entramos a nuestros minutos finales aquí en Red Más Noticias, pero ya viene Zona Franca. María Camila, ¿qué tenemos esta noche? Buenas noches para usted. Muy buenas noches, Paula. Esta noche vamos a hablar en Zona Franca de los excombatientes de las FARC y de los líderes sociales que a 5 años del proceso de paz han sido asesinados. Excombatientes que dejaron las armas y le apostaron a la paz. Vamos a hablar de la alerta de la ONU que le pide al gobierno nacional que atienda la situación de los excombatientes. Vamos también a tener una hermosa crónica mostrando mucho de la realidad que se vive en los ETCR, en los puntos donde están concentrados las personas, hombres y mujeres que dejaron las armas. En instantes, a las 9 en punto en Zona Franca. Tema sensible, María Camila, y que nos tiene que interesar a todos los colombianos, así que ahí nos quedamos conectadísimos con usted. Eso ya, enseguida, después de Red Más Noticias. Bien, nosotros nos vamos, pero nos vamos con la actualización de una noticia que ya les entregábamos acerca del estado de salud del expresidente Bill Clinton. Dice su portavoz que el presidente Clinton sí fue ingresado a un centro médico para recibir tratamiento, es decir, lo confirma, pero que no está relacionado ese ingreso con COVID-19, que está mejorando y que está increíblemente agradecido con los médicos, con las enfermeras y con todo el personal que le están proporcionando un excelente cuidado. Estamos atentos entonces al desarrollo de esta noticia del estado de salud del expresidente Clinton. Nos vemos mañana, será viernes, a ver si amanecemos con un mejor ánimo, si nos quitamos esta tusa del partido de hoy. Que descanse.